Bueno, ahora vamos a enunciar y demostrar el algoritmo de Euclides, ¿no? Son dados A y B, números enteros, con B diferente de cero. Entonces existe un número natural n y enteros R0, R0, R1, R2, etc. ¿Qué es aquí? Y que un Q1, Q2, Q1, Q2, etcétera, etcétera, hasta Q índice n más 1, que son únicos, tales que satisfacen estas relaciones aquí abajo. O sea, vamos a llamar R0 de B, y después dividimos A por B, tenemos cociente Q1 y resto R1. Después tenemos B igual a Q2 veces R1 más R2, o sea, B dividido por R1 da cociente Q2 y resto R2, así sucesivamente hasta que en algún momento, claro, el resto es 0. Por eso que está colocado aquí estrictamente mayor que 0 en las etapas anteriores. Es claro que el R1 ya puede ser 0, ¿cierto? Caso A sea múltiplo de B directamente. En ese caso el n sería 0, ¿no? El n sería 0 porque ahí R1 sería 0, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, eso es el resultado, ¿no? Por el algoritmo de la división podemos obtener esto. El enunciado de este teorema, o de este algoritmo de Euclides, nos dice que en algún momento el último resto es 0 y que el anterior resto es el máximo divisor común de A y B. Si el n es igual a 0, el máximo divisor común es B, o valor absoluto de B, ¿no? Valor absoluto de R0. Además de eso, si definimos x índice menos 1 igual a 1, x índice 0 igual a 0, y índice menos 1 igual a 0, y0 índice, y índice 0 igual a 1, es más o menos, es solo imaginar una matriz 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Aquí los x's, aquí los y's, y el primer índice es menos 1, el siguiente índice es 0, y colocamos esos valores. Y definimos por recurrencia los siguientes valores de x y de y, ¿cierto? El próximo valor de x es el anterior del anterior menos el cociente correspondiente veces el anterior x, y la misma cosa para los y's. Cuando hagamos un ejemplo con una tabla, bueno, en fin, con eso va a ser más claro. Y además de eso, haciendo estas ecuaciones, escogiendo x y y de forma recursiva, de esa forma, el índice, el resto RJ es una combinación lineal de A y B, donde los coeficientes son XY y YJ. En particular, haciendo J igual a N, tenemos el resultado que podemos escribir el enésimo resto, o sea, el máximo divisor común, como una combinación lineal de A y B de forma algorítmica. O sea, a través del algoritmo encontramos esos coeficientes utilizando estas fórmulas que están aquí. Entonces, ¿qué debemos demostrar? Primero, que, claro, el algoritmo de la división euclidiana nos dice que podemos hacer esto que está aquí. El teorema nos está diciendo que en algún momento vamos a parar, ¿ya? Y cuando paramos, el anterior índice es el máximo divisor común. Y que si dividimos por recurrencia estos enteros x índice j y y índice j, entonces podemos escribir el máximo divisor común como combinación de esos elementos A y B. O sea, son tres cosas lo que este teorema nos está diciendo. Bueno, ¿cómo demostramos? Son dados A y B, entonces, enteros. Por el algoritmo de división existen únicos QJ y RJ, tales que dividimos A por B, tenemos ese resto, como ya dijimos, ¿no? Si el resto R1 es diferente de 0, podemos dividir nuevamente. Si el resto R2 es diferente de 0, podemos dividir nuevamente, como está aquí. Si el resto R3, bueno, en fin, así sucesivamente, claro. Entonces, consideramos el siguiente conjunto de todos esos restos, ese conjunto B. Ese conjunto de restos es un conjunto de números naturales y por lo tanto, por el principio de buena orden, existe un número natural tal que
el conjunto B tiene elemento mínimo. Ese elemento mínimo va a ser uno de los restos, entonces existe un n, tal que el si vamos a llamarlo de R índice n más 1 va a ser el mínimo de B. Por ejemplo, si n es igual a 0, R0 sería el mínimo. Si n igual a 1, R1 sería el mínimo. O sea, dado el resto, dado un mínimo, ese mínimo está en alguna posición y vamos a nomear esa posición ese R índice n más 1. ¿Ya? Y claro, ese resto es 0, porque si no fuese 0, entonces aplicamos de nuevo el algoritmo de la división en una etapa cualquiera, ¿no? Si el último resto no es 0, dividimos este elemento por el siguiente y vamos a tener un nuevo resto. Vamos a tener un nuevo resto que estaría en el conjunto B. O sea, si Rn más 1 es diferente de 0, existiría un resto, o el próximo resto existiría y sería menor que Rn más 1. Pudiendo ser 0, claro. Lo que contradice la minimalidad del resto R índice n más 1. O sea, R índice n más 1 es 0. Y eso sucede en alguna etapa. ¿Ok? Claro, siendo esa etapa la primera o la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Como ya dije al principio, es posible que el primer resto ya sea 0. En ese caso n vale 0 y el primer resto sería R índice 1. El primer resto igual a 0. Y el MDC sería R0, el valor de R0, que es el valor absoluto de B. En fin. Bueno, eso prueba entonces que el algoritmo para en algún momento. Y bueno, ahora tenemos que probar que el máximo divisor común es exactamente el último resto. ¿Ya? Sea D, el máximo divisor común de A y B, entonces D divide A y D divide B. De ahí vamos a tener que A igual a esto aquí. Tenemos entonces que D divide R1 y así por delante. Si D divide RJ por la ecuación, ¿cierto? Que nosotros tenemos un R igual a una combinación de los próximos, ¿no? Es la división de RK más 1 por RK. El resto es RK más 1, entonces RK más 1 se escribe como combinación de los restos anteriores, que son múltiplos de D y por lo tanto divide D. Entonces, por inducción, tenemos que D divide Rn, el último resto. Y claro, eso no demuestra la segunda parte del teorema. O sea, nos falta todavía decir, aquí falta, eso prueba que D divide Rn. Ahora probemos que Rn divide A y Rn divide B. Eso de nuevo se hace por inducción. Claro, me olvidé escribirlo aquí, entonces lo vamos a mostrar en este recuadro, ¿no? Miren bien. Como Rn más 1 es 0, ¿qué pasa? R índice n menos 1 es igual a Q índice n más 1 veces Rn. O sea, R índice n menos 1 es múltiplo de Rn. Si este es múltiplo de Rn y este también va a ser múltiplo de Rn. Entonces, por inducción podemos decir, vamos a suponer que Rn divide RK más 1 hasta el último, ¿no? Y por lo tanto, si divide R índice K y R índice K más 1, va a dividir el anterior. Entonces podemos ir subiendo y subiendo indefinidamente. Entonces el Rn va a dividir este y va a dividir finalmente el A. O sea, ustedes pueden demostrar como un ejercicio por inducción que Rn va a dividir A y Rn va a dividir B. Y en un ejercicio anterior mostramos que si un número, un resto, en este caso divide A y divide B, entonces ese resto divide el máximo divisor común, lo que implica, bueno, ¿dónde estamos? Lo que implica que en ese caso, ya que Rn también divide A y B, Rn va a dividir D, entonces D es igual a Rn. ¿Claro? Claro, si n es 0, R0 es B puede ser positivo o negativo, entonces el máximo divisor común sería en ese caso el valor absoluto de B. Bueno, eso todo demuestra la segunda parte del teorema. Ahora el final. Si tomamos K igual a 0, ¿cierto? Habíamos definido X0 y Y0 de esa forma. Si ustedes hacen esta combinación da B, que es el R0. Después de X1 y Y1, si escribimos por inducción, por la definición de recurrencia,
x1 es 1 y y1 es menos q1, ¿cierto? Y si ustedes escriben a x1 más by1 va a dar a menos q1 veces b, que es el resto r1. O sea, podemos suponer que tenemos esta igualdad para todo j menor o igual que k, desde 0 hasta k, ¿no? Para k igual a 1 sería justamente en R0 y en R1. Y ahí vamos a demostrar para k igual a 2, 3, etcétera, etcétera, por inducción. Entonces la hipótesis de inducción es esta de aquí, ¿cierto? Y escribimos a xk más 1 más b yk más 1. Xk más 1 es todo esto, yk más 1 es todo esto, por recurrencia. Combinamos, o sea, ordenamos las cosas para las cosas en verde aquí en principio, a las cosas en naranja aquí al final. Los que están en naranja son todos múltiplos de q índice k más 1. Entonces, organizando bien, vemos que esto es exactamente igual a esto. Esto de aquí es r índice k menos 1 por hipótesis de inducción. Y esto aquí es r índice k por hipótesis de inducción. Y en el algoritmo de la división tenemos justamente que r índice k más 1 más esto de aquí es igual a esto de aquí. ¿Cierto? Quiero decir que este de aquí es igual a esto aquí. Estamos dividiendo rk menos 1 por rk. Este de aquí es igual a este más este. Por lo tanto, tenemos esta ecuación que vale. Y entonces rk más 1 exactamente es igual a esto de aquí. Entonces, por inducción probamos que vale esto de aquí para todo k. Lo que implica que en particular para n ese valor vale. ¿Cierto? El próximo resultado va a ser el teorema sobre ecuaciones diofantinas y después un ejemplo para ver cómo se utiliza este ejemplo, este caso.